Comenzamos Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Óscar Andrade del Frente Amplio. Gracias por estar en Quienes Quieren. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto estar por acá. Saludo a los televidentes. Van los primeros meses de este gobierno que arrancó a los pocos días con la pandemia. El presidente de la República ha dicho que a pesar de la pandemia las demás cosas están tratando de que funcionen. ¿Cómo evalúan ustedes estos primeros meses de gestión y ahora el presupuesto que está a pocos días de aprobarse con los lineamientos que ha establecido para los 5 años? Bueno, yo creo que el gobierno tuvo un mérito, que es lograr una gestión de la cuestión sanitaria de la pandemia muy correcta, con señales muy claras desde el punto de vista del rumbo y apoyado en la comunidad científica. Ese creo que es te voy a rescatar en términos de valoración positiva, me parece el mérito principal del gobierno, que también es cierto que es un mérito con una herencia importante desde el punto de vista de capacidades instaladas. Lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, que el nivel de acceso al agua potable, la disminución notoria del Uruguay en los últimos 15 años del hacinamiento, que pasamos de casi 60.000 hogares a 20.000, son factores que contribuyeron fuertemente, o un sistema integrado de salud muy potente. Después nosotros hemos sido muy críticos de dos cosas. En primer lugar, de que se decida ir un ajuste del Estado en medio de la circunstancia económica social que generó la pandemia, o sea, que se mantenga ese rumbo. O sea, sabíamos que iba a haber un ajuste del Estado, pero nos parece que mantener esa disposición en medio de la pandemia es un error. Y lo segundo, que esto sí no estuvo anunciado en campaña, es que es un ajuste que golpea fuertemente, amplísimo. El grueso de los recortes, o sea, el grueso de recortes fue salario primero, ahora salario y jubilaciones en lo público, y en el presupuesto nacional, en la inversión en vivienda, en salud, en educación, en áreas que son de mucha sensibilidad. Ese ajuste, ¿qué le provoca al ciudadano común? Y bueno, los jubilados por primera vez van a tener un ajuste de las pasividades por debajo de la inflación, por lo tanto pierden capacidad de compra. Y eso se quiebra después de 15 años de haber mejorado las jubilaciones de manera. O sea, los jubilados van a ser más pobres. Claro, van a tener menos capacidad de poder resolver. Lo mismo con los salarios. Los salarios mínimos van a perder 4 o 5 puntos. Y en realidad es una baja importante. Y una pérdida que después nos recuperás, porque a veces se dice, bueno, pero después capaz que se recupera. Bueno, en realidad si yo te digo, mira, el año que viene usted gana 20.000, el año que viene va a ganar 18.000, pero mire que dentro de 2 años va a volver a ganar 20.000, así que no pierde nada más, sino, pero entre medio tuve que vivir con menos. ¿Eso es lo que va a pasar con este presupuesto, dice usted? No solamente con el presupuesto, con la política salarial que se aplicó para el sector privado, donde todos los sectores fueron con rebaja. Uno puede decir, bueno, el turismo está en crisis, es lógico que no puedes pensar que la prioridad es el salario cuando estás en crisis. El sector de plataforma, que vende por plataforma, que está en zafra, no en crisis, ¿por qué también tiene una política de rebaja salarial? O sea, la rebaja no determinó solamente que se pensara la rebaja salarial, porque uno puede decir, mira, en la mesa está que se mantienen los puestos de trabajo, que se extiende el seguro de paro durante todo el recorrido. Bueno, capaz que discuto la rebaja salarial. Ahora, no estuvo ni eso, ni la posibilidad de una extensión extraordinaria del seguro paro durante todo el tiempo, ni la garantía de los puestos de trabajo. Porque sí, cualquier trabajador que tenga que negociar, si dice, bueno, mira, quedamos todos trabajando, bueno, capaz que aceptás una discusión del punto de vista salarial. En este caso fue medio a rajas hinchas. Y además, contradictorio, yo un poco lo decía antes de empezar la nota, con algunos anuncios, porque si se piensa que el consumo va a estribar la posibilidad de que incremente el consumo el año que viene, en que va a haber gente trabajando más horas cuando hay menos gente trabajando, no parece ser la forma de atravesar una situación de crisis. Votos para trancarlo no tiene el Frente Amplio. A una ley de presupuesto no se le puede hacer recurso de referéndum. ¿Y? Bueno, estamos intentando. En diputados, por ejemplo, se logró que algunos recortes que estaban para la comunidad científica, que eran muy fuertes, en lo que se pensaba que por lo menos 400 o 500 investigadores iban a abandonar el país, se logró que hubiera una partida para eso. Ahora estamos peleando una partida para el clínica, estamos peleando una partida. Esto que usted plantea, ahí marchó. En lo general tenés un presupuesto que es restrictivo. O sea, llorar al cuartito. Claro, yo lo que digo es, para nosotros... O vamos a mover gente en la calle para que esto... Nosotros cambie. Lo que pensamos es que, nosotros no precisamos mover gente, la gente se mueve sola. O sea, en realidad las respuestas de movilización no te piden permiso para movilizarte cuando hay un ajuste, un recorte. Pero usted como sindicalista y como parlamentario, ¿movería es más, gente por creo que hay menos movilización producto de la pandemia, si no hubiera una respuesta de movilización mayor. Hubo más movilización en el presupuesto del 2015, que era de incremento, que en este que es de ajuste. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la pandemia generó todo un shock social, un impacto en la cabeza de la gente muy fuerte. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Una diferencia que me parece que está bueno dejarla con claridad. Nosotros creemos que hay áreas en las que ahorrar sale caro.
Ahorrar sale caro. O sea, nos sale más caro el ahorro que ejecutar la inversión. Por ejemplo, este año se recortaron 8.783 becas del programa Uruguay Estudia. O sea, son para los estudiantes de los más pobres que otorgaba el INEFOP. Bueno, un ahorro. Ahora estoy convencido que ese ahorro va a impactar en que algunos miles de estos estudiantes, un programa que tenía más del 90% de continuidad en el sistema educativo, o sea, quien recibía esa beca, que era una beca modesta, no llegaba a 3.000 pesos por mes, se mantenía, muchos dejan de estudiar. Entonces ahorramos. Bueno, ¿y cuánto vale ese ahorro en términos de cientos de estudiantes que de repente no pueden continuar la posibilidad de? El desestímulo de la formación profesional, el recorte de las becas de los viáticos para los trabajadores y trabajadoras desempleados que promuevan cursos de formación profesional, es recortarse ahí, menos cursos de formación profesional, menos posibilidad de insertarse en el trabajo. Entonces, ahora, también Bartol, el ministro de Desarrollo, cuando fue a la Comisión de Presupuesto, dijo: hay un 35% de la ayuda que se da a través del MIDES, de la tarjeta Uruguay Social, que no corresponde, y el término que utiliza es nos garronearon. No, ahí lo que tenés... O sea, 35 es un porcentaje muy importante. Lo que tenés es lo siguiente, el índice de carencia... El Ministerio controló el Partido Comunista en la mayor parte del tiempo. El índice de carencias críticas que mide cuándo ingresás y cuándo no ingresás es un índice sensible. Entonces vos tenés una franja, a ver, sobre todo en momentos donde mejoró la condición del Uruguay. O sea, si Uruguay pasó a una situación de 2/3 de niños en la pobreza a un 15%, donde mejoró la situación del Uruguay, vos tenés sectores que estaban en el lugar de carencia crítica y que superaron por poco la carencia crítica. Pero estuvo bien pago igual eso. Claro, pero no pensés, pero eso va a pasar le va a pasar a Bartol ahora. ¿Estuvo bien pago o no eso? Pero ¿qué quiero decir? Sí. Yo de un mes a otro hice 2 changas más y puedo quedar por arriba del indicador. Entonces ese mes que cobré no me correspondía. ¿Se entiende? ¿Y esas personas tendrían que devolverlo? Lo que digo es, no se visita todos los días, pero capaz que al otro mes ya de vuelta caigo por abajo del indicador. O sea, hay una franja, que es lo que hay que entender, ¿no? Estamos hablando eso de... es lo que Bartol no entiende. No, hay distintas franjas de carencias críticas. Hay una en la que tocaba la asignación familiar plan de equidad, otra asignación familiar común, otra la tarjeta Uruguay Social, otra... En esa franja, muchas veces, todas en el quintil de la exclusión, ¿no? Tenés niveles que golpean acá, que este mes te tendría que haber tocado la FAM y no la tarjeta TUF, ¿me explico? Pero es un indicador muy sensible. Hay casos... Por la pregunta, ¿esa gente cobró bien entonces, aunque se pasó ese mes? No, porque pasa lo siguiente, yo te vuelvo a visitar. ¿Qué es que se pasó? Te voy a visitar es que el indicador de carencias críticas mide un montón de cosas, del hogar. Y capaz que había componentes del hogar que vos lograste mejorarlo y que tenías muros agrietados y lograste cambiar los muros y ensanchar un poco tu casa. Entonces ya no estás caracterizado como la extrema pobreza. Entonces cuando te volví a visitar, bueno, ya ahora, pero mirá que estás en el límite. O sea, ¿Y está bien suspenderle ese 35% de la ayuda? ¿Ahora? Sí, cuando se visitó, no, cada vez que se visitó, por realidad no es una información de ahora, es una información que existió en la transición. Decir, mirá, en la visita, yo lo que digo que es un problema es que ahora se plantea... en principio, no tener el instrumento de la visita y que alcance con la declaración de la persona. Yo digo, la declaración de la persona, voy a poner un ejemplo. Cuando se crea el plan de emergencia, se llegó a cerca de 100.000 personas, familias, 300, 400.000 personas, pero se anotaron 226.000. No todos los que se anotaron estaban de vivos. Muchos de los que se anotaron estaban un poquito menos. El que dicen nos garronearon es el ministro de Desarrollo Social. Claro, eso puede pasar. El garronearon es muy típico uruguayo que se crió ya. Eso puede pasar con las tarjetas que se dieron ahora. En algún caso, por ejemplo, el ministro informó que en algún caso, de los que fueron a recibir esta de 1.200 pesos, hay que hacer rostro, ¿no? Había algunos que tenían seguro privado de salud, pero eran 15, 20. Ahí sí claramente podés tener un caso de alguien que tiene una condición económica alta, intenta, pero ese es un riesgo que con la declaración jurada podés tener fuertemente. ¿Y a usted qué le provocó saber que esas personas fueron a llevar 1.200 pesos? Pero en principio, el problema que tenés en principio, pero ahora, ¿qué pasa? No, pero a ver, este que fue a cobrar no le corresponde a 1.200. Gustavo, sí. Lo que voy es, cuando tenés una condición de mejora de las condiciones del Uruguay, es probable que tengas en el punto de partida gente que le correspondía, porque por algo se otorgó, y que entre medio, pero ahora lo que tenés es una situación al revés, a la inversa, o sea, de caída de la condición social de la gente. Entonces, si medís ahora, seguramente el resultado que tengas es que no solamente le toque a los que hoy le toca, sino que vas a tener más cantidad de gente para... Pero el vivo, que cobró los 1.200 no correspondía. Sí, ¿Qué claro. hay que hacer con él? No, tenés que encontrar la forma de suspender, seguro, ¿no? ¿Suspender o ir a cobrárselo? Sí. No sé si tenés posibilidades legales de ir a cobrarlo. Lo que estoy diciendo es... ¿Pagó lo indebido? Es alguien que declaró, ¿no? Pero yo no tengo problemas en que ahí se coloquen mecanismos. Lo que digo es, en general... Es alguien que declaró y mintió.
Cuando se habla del 30% de lo que se está hablando es un montón de gente que estaba en la pobreza y que está un poquito menos pobre. Y que hoy probablemente esté de vuelta en esa condición. Usted igual le seguiría dando a En ese nivel, claro, porque lo que estoy diciendo es el umbral de carencias críticas, ¿no? Si bien es un indicador que construyó el IECOM, Instituto de Economía, con participación de la DODERAR y en base a la encuesta continua de hogares, en la orilla es muy sensible la orilla. Es como aquel que cobra asignación antes, que era solamente por el ingreso y decía, mira, yo cobro 28.800, me pasé a 30.000, este mes no me toca. Bueno, entendé que hiciste media hora extra más. Pero vamos al punto ese del vivo que cobró los 1.200 y no debía. Listo. Sí, habría que tomar medidas, yo qué sé. No sé qué posibilidades jurídicas tenés para la medida, por lo menos en principio de suspenderla. Parece claro que si tenés un pedido, por más que la prestación esta última era una canasta para la informalidad, si estás informal y tenés la posibilidad de un acceso al seguro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos de las tarjetas? Entonces sí hay garroneros, como dijo el ministro de Desarrollo. Pero quiero colocar el tema, el tema de entonces sí hay personas que garronean. Lo que sí sabemos de la tarjeta es que más del 80% está usado en alimentos y otro porcentaje del 12 a 13% en artículos de limpieza. Pero la pregunta es, ¿hay gente que garronea entonces? Yo creo que nosotros el problema que tenemos principal es que la prestación que damos social es insuficiente para atender los dramas sociales. Está bien. Si tú tienes una familia, una mujer jefa de hogar con 4 o 5 gurises y el Estado te asiste con 4 o 5.000 pesos por mes, ¿no? Es claro, el problema que tenemos es que la prestación que estamos dando es absolutamente insuficiente. Ese es mucho más el problema. Eso lo entendí. La pregunta concreta es, ¿hay gente que garronea ayudas sociales? No, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que no, pero eso es muy excepcional. Pero eso es excepcional. Sí, habría que castigar. Pero lo que estoy diciendo es, en general, pero cuando me hablas, llamarle garroneros a ustedes. No, cuando me hablas del 35%, de lo que estás hablando es de gente que... Porque si no damos la señal, ¿qué pasa? Me preguntás del 35, después me hablas de garronero y puede quedar asociado. No, lo dijo el ministro de Desarrollo. Si me decís, estos 15 que tenían seguro privado de salud, seguramente sí sea gente que está bandideando y habría que castigar esa situación. O por lo menos moralmente, o denunciarlo. Ahora, cuando se habla de un 35% que superó el umbral mínimo de la pobreza más vulnerable, es que el que estaba bien contra el piso está un poquito menos contra el piso. ¿Y usted ese no le corta la ayuda? No, es que seguramente es que no se le cortó. En realidad la mayoría de esos casos se le dio otra. Pasó de tener la tarjeta de Uruguay Social, que es para a plan de equidad, ¿no? O sea, a otro tipo de ayuda. Pero me gustaría que recorriéramos esos casos. Seguramente muchos de estos están enojados porque decimos, mirá, que capaz que me compré una tele, pero mi situación está más o menos parecida, o estoy haciendo alguna changa más de la que estaba haciendo antes, pero sigo precisando. O sea, en general, la respuesta que vamos a tener con esos sectores es que son sectores que en general siguen precisando apoyatura del Estado. No pensemos que estamos hablando de... Salvo una cosa muy extraordinaria. O sea, lo que hemos visto hasta ahora con respecto a las políticas sociales es que tienen un fuerte efecto redistributivo. Sí calzan en el quintil más bajo de ingreso. O sea, este 35 está ahí. Están los uruguayos más pobres. Capaz que, según el indicador, un poquito menos pobre que antes. Y eso es lógico. Si Uruguay bajó la pobreza de un 40% a un 8%, es probable que alguna de las personas que estaban en la recontraluna están un poco menos en la lona. ¿A esta gente hay que verles contrapartidas o no? A ver, no. No, yo creo que nosotros tenemos una deuda ahí muy fuerte. A veces deudas de muchas generaciones. Yo preguntaría al revés. Un gerente de una empresa, cuando va a pagar el IRPF, si tiene hijos, se le descuenta parte del IRPF. ¿Se le piden contrapartidas? ¿Se le pide que los hijos vayan...? Él está pagando, no está recibiendo. No, él recibe un beneficio. Claro, pero él está pagando, o sea, se le descuenta de su sueldo. Recibe un beneficio. Si tenés hijos te descuentan tanto, como no tenés hijos se descuentan otra parte. Hay una parte que recibís un beneficio por tener hijos, como la asignación familiar. O sea, usted no le descontaría IRPF por hijos. Lo que estoy diciendo es que no le pedimos contrapartida. O sea, vos no tenés que ir y decir, si tu hijo no estudia, ¿no? Decidió no estudiar, ¿no? Y hay ninis que son de sectores altos. Decidió no estudiar, ni trabajar, ni nada. No es que, como vos no generás la condición de que tu hijo estudie. Ahora, cuando tenemos una prestación... Él está pagando de su sueldo. Él trabajó, generó un sueldo y le descontaron IRPF. Tenés un IRPF y lo que estás recibiendo... Es como descontarle menos IRPF. Lo que estás recibiendo es un beneficio por tener hijos. Se te descuenta menos por tener hijos. Te descuenta menos de lo que aportaste. Se te descuenta menos. Ahora, ese descuento menos que recibís producto de tener hijos, no se te exige como contrapartida, no tenés que presentar la documentación de que tu hijo va a estudiar. ¿Pero es comparable con alguien que no trabajó en todo el mes y cobró? Con una persona que está recontra vulnerada, sí, ¿cómo no va a ser comparable?
es una prestación del Estado. Por un lado, la prestación del Estado viene desde el punto de vista de aliviarte tributariamente, y del otro lado, la prestación... A ese no le pediría ni que ayude a que no hayan aglomeraciones, cobra la tarjeta social, che, no me das una mano que no haya aglomeración, ni eso le pediría. Pero que no hayan aglomeraciones hay que pedirnos a todos que no haya aglomeraciones. No, pero ya que cobran de parte del Estado, no le pediría ni Cobran eso. muy poco de parte del Estado. Pero ni eso le pediría. No, en mi opinión, el Estado tiene que garantizar un piso mínimo. A ver, Uruguay produce alimentos para 30 millones de paisanos. Para 30 millones. ¿No? Que no tengamos la condición de garantizar un plato de comida en cada mesa es un problema ético. Ético. Es decir, vos, ¿cómo puede ser que no garanticemos un mínimo de, ¿no? Entonces, en realidad las coberturas sociales, sobre todo las coberturas sociales a la infancia, porque cuando hablamos de la tarjeta social es a los niños a lo que estamos exigiendo. O sea, ahí es donde están la inmensa mayoría de los hogares con mayor cantidad de niños, muchas mujeres jefas de hogar, es eso de lo que estamos hablando, ¿no? Hay que estimular la continuidad educativa, pero no por la prestación, porque hay que estimular la continuidad educativa. Hay que estimular la mejor asistencia médica, pero no a cambio de la prestación. Hay que estimularla porque tenés que generar programas que ejerzan el derecho, con prestación o sin prestación. ¿Le invito a una pausa? Dale. Continuamos a partir de la misma Quién es quién, con el senador Oscar Andrade del Frente Amplio. Le recordamos como siempre, horario principal de emisión de Quién es quién, jueves 22:30 horas, y repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados en Televisión Nacional de Uruguay. Pausa y continuamos en Quién es quién.